Estados Unidos se mantiene como la primera potencia mundial, seguida de cerca por China, que intenta equipararse en términos económicos y en otras cuestiones como la militar, la tecnológica, por ejemplo. Pero si nos concentramos en Estados Unidos, tenemos que sigue siendo un país extremadamente rico, muy desarrollado tecnológicamente y que vive desde hace varias décadas un desarrollo muy interesante en la cuestión social. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero que todo vamos a decir los datos, en los cuales voy a basar gran parte de esta reflexión. Tenemos que en Estados Unidos la riqueza de todos los hogares alcanza aproximadamente 130 billones de dólares, lo que es muchísimo. Pero tenemos que esto no está distribuido equitativamente, lo que es obvio en cualquier tipo de economía capitalista. Tenemos que el 1% de los más ricos tiene el 32,1% del total de esa riqueza, lo que es muchísimo. Pero que en realidad es más de lo que tenía hace 30 años, aproximadamente, que sería 1989, que tenía el 23,4% de la riqueza total. Si tomamos el 10% de los hogares más ricos, tenemos que son dueños de 70 dólares de cada 100 dólares que existen en Estados Unidos en los hogares, en la riqueza de los hogares. Y que esto también aumentó en relación a 1989, cuando era apenas, bueno, en realidad era bastante, 61 dólares. Y el dato más interesante para mí, por lo menos de mi perspectiva, es que el 50% más pobre, entre comillas pobre, nunca superó el 5% de la riqueza total. Y que actualmente ni siquiera se acerca de ese 5%, sino que apenas tiene el 2% de la riqueza de los hogares en Estados Unidos. Es decir, la mitad de los hogares de Estados Unidos tiene apenas el 2% de la riqueza, mientras que el 10% más rico tiene el 70% de la riqueza. Como ves, es una diferencia muy muy grande, y que esto en realidad va variando de década en década, no es siempre igual, pero tomando por lo menos 30 años para atrás, tenemos que los más ricos están en una espiral ascendente. ¿Es una espiral en qué sentido? Que a veces sube, después baja, vuelve a subir, pero nunca termina de bajar a menos de lo que tenían previamente. Y de manera contraria, los más pobres, es decir, el porcentaje más grande, pero que tiene menos riqueza, también está en una espiral, pero descendente. Es decir, va bajando su riqueza, pues sube un poquito a veces, pero no sube a lo que tenía previamente. Entonces, constantemente va bajando. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra que Estados Unidos se está radicalizando en el tipo de capitalismo que tiene. Los ricos concentran cada vez más riqueza, mientras que la mayoría, o casi la mayoría, porque acá decimos el 50% más bajo, pero si sumáramos el 55% tampoco cambiaría mucho el panorama. Entonces sí podemos decir que la mayoría de la población tiene muy poca riqueza, mientras que un porcentaje muy pequeño tiene mucha riqueza. En Estados Unidos también tienen una amplia variedad de clases medias, no solo una clase media, clases medias, que también tienen buen ingreso y que habría que discriminarlo bien y analizarlo, pero eso es otro tema. Socialmente lo que está pasando en Estados Unidos es muy interesante. Tenemos que las grandes compañías, las grandes fortunas de Estados Unidos, parece haber adoptado, en muchos casos directamente, una visión socialista, y en muchos casos también una visión progresista, que el progresismo es lo que más triunfó cultural y socialmente en Estados Unidos. Y esto a mucha gente le trae ciertos conflictos cognitivos, porque no puede entender por qué la gente más rica se haría progresista. Y esto es muy interesante, porque lo que podemos ver es, tomando una visión marxista que está tan mal vista hoy en día, pero que en este caso me parece muy conveniente, una gran hipocresía y una ingeniería social a una escala gigantesca. Tomando otro aspecto también para ver y entender un poco más el panorama social americano, tenemos que en 2020 las sobredosis de drogas llegaron a un punto muy alto, altísimo, comparándola a los últimos 20 años. La cantidad de muertes el año pasado fue de 93.000, es decir, casi 100.000. Y esto hace un par de años atrás no era tan alto. Tenemos que en 2005, por ejemplo, no llegaba a las 40.000 muertes, lo que era un montón. Pero bueno, desde que se introdujeron los opioides, esto fue escalando cada vez más. Y la cuestión de la drogadicción, y esto lo podemos encajar sin duda
en el desclasamiento masivo que se vive en Estados Unidos, que está relacionada a la pérdida de trabajos, al pasaje de una economía industrial a una economía de servicios y una economía tecnológica, donde mucha gente directamente queda fuera del sistema, que ya no se puede reintegrar y termina cayendo en estas cuestiones. Pero si lo analizamos inclusive más ampliamente, tenemos que está la cuestión de que la sociedad estadounidense viene viviendo cierta decadencia en su cohesión desde hace muchísimas décadas atrás. Y volviendo a la cuestión de un análisis marxista, tenemos que esto encaja muy bien en cierto análisis desde ese punto de vista. Está el libro de Marx llamado El 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde analiza el fenómeno del bonapartismo. Es un tema bastante amplio. Pero es muy interesante que ahí se analiza a lo que Marx llama el lumpenproletariado. Y que este lumpenproletariado sería justamente parte de la clase baja que no es clase trabajadora netamente. Y bueno, y ahí dentro de eso mete, lo voy a leer textualmente para que se entienda a lo que se refiere, ¿no? Vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidios, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazaroni, carteristas, rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos. En una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème. Bueno, ¿y a qué se refiere Marx con esto? Es evidente, a los desclasados, gente de clase baja, pero al mismo tiempo no tienen ninguna conciencia de clase, que son muy individualistas, que buscan ganar el día. Y si combinamos esta visión marxista del lumpenproletariado con la realidad de Estados Unidos, es evidente que este progresismo de las clases altas de la oligarquía americana se refiere más a ese lumpenproletariado más que al proletariado. Toda esta cuestión, inclusive la discusión del ingreso básico universal, se refiere más bien a crear esta cuestión de beneficencia hacia los sectores más desclasados de Estados Unidos para enfrentarlos a la clase trabajadora tradicional de Estados Unidos, a la que se ataca constantemente en los medios de comunicación como retrógrados, reaccionarios, racistas inclusive. Entonces vemos cómo detrás de todo este discurso se encuentra la triste realidad, que es que Estados Unidos está viviendo una guerra de clases, una lucha de clases, pero unilateral, en el cual la clase alta ataca constantemente a la clase trabajadora estadounidense, sea con políticas económicas, pero ahora también socialmente y culturalmente, para beneficiarse a sí misma, para expandir su poder y para mantener dominada e ir destruyendo poco a poco a esa clase proletaria estadounidense que año a año se ve disminuida por los cambios económicos, que año a año se ve disminuida también por los cambios culturales. Entonces toda esta cuestión humanitaria, progresista, se desvanece en el aire. Es meramente un discurso vacío. Aunque también habría que hacer la aclaración que no solamente se refiere a ese lumpenproletariado de estos nuevos movimientos progresistas, sino que intenta crear su propia coalición en la cual se integrarían parte del sector de la población negra, parte del sector de la población que se identifica como LGBT, parte de distintas poblaciones sumando pequeños porcentajes por aquí y por allá, para hacer una gran coalición en contra de esta supuesta clase trabajadora, reaccionaria, racista, xenófoba, homófoba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que confundirnos, está la cuestión del discurso, está la cuestión de cómo se puede presentar la realidad actualmente, pero creo que es muy importante no perder de vista que están estas cuestiones de lucha de poder, esta cuestión de cómo estructurar a la sociedad y a la población, y qué es lo que podemos encontrar una vez que lo vemos más profundamente. La vieja y querida lucha de clases marxista, pero que fue tomada totalmente por la clase alta y que es vista como un tabú por gran parte de la clase baja, que no quiere ser vista como marxista o comunista, etcétera, etcétera, pero que de hecho es lo que está pasando en la realidad. Obviamente el marxismo tiene muchos problemas, acá no es que voy a reivindicar el marxismo como doctrina totalmente, pero me parece que no hay que perder de vista este análisis materialista de la realidad y de las relaciones sociales. Es muy interesante si nos ponemos desde este punto a analizar estas publicaciones que en teoría son progresistas
o inclusive que se llaman a sí mismas de izquierda, porque hay muchos medios estadounidenses que se llaman a sí mismos de izquierda, progresista, bla, bla, bla. Y para ejemplificarlo tomé a lo que sería esta revista online que se llama Salón, de Estados Unidos, que en teoría es de izquierda. Me gustó un título que decía American Apartheid and the Wealth Gap, How White Supremacy Drives Inequality, lo que se traduciría algo así como el apartheid americano y la brecha de la riqueza, cómo la supremacía blanca lleva a la desigualdad o algo así. Y es muy interesante porque el artículo lo que hace es justamente tocar todos los temas que vengo tocando en el video, pero en vez de poner el foco en la cuestión de la diferencia entre las clases sociales, que es lo más importante, me parece que es ahí donde está la cuestión, y lo lleva a un plano más progresista, inclusive racial, diciendo, no, acá la diferencia más grande es entre los hogares negros y los hogares blancos, como si en ese 50% de población que tiene apenas el 2% de la riqueza de Estados Unidos, la mayoría fueran negros, cosa que no es verdad, porque los negros ni siquiera llegan al 13% de la población total de Estados Unidos. Así que evidentemente es una cuestión de clase, donde sí, está bien, obviamente hay mucha gente afroamericana que es pobre, pero la gran mayoría de los pobres en Estados Unidos son gente europea blanca. Pero en vez de hablar de la división de clase, ponen el foco en otra cosa para que no exista esta solidaridad de clase. Y que los distintos grupos de clase baja terminen teniendo una visión negativa del otro grupo de clase baja. Es un acto muy interesante, la verdad, es muy interesante cómo esto se fue creando a lo largo de las décadas, y es evidente que hay una lucha de clases y una guerra de clases en Estados Unidos, evidente, es innegable, pero quien la está haciendo es la clase alta contra la clase baja, innegable. Esta lucha se parece a muchas otras luchas, en la cual la clase más alta se alía con la clase baja, pero justamente desclasada, esta gente que, si bien es pobre en muchos casos, no pertenece a la clase trabajadora tradicional, entonces se hace esta alianza, clase alta, lumpen proletarios contra la clase trabajadora. Evidente, esto pasó en el siglo XIX, está volviendo a pasar, si pasó en la Francia de Louis Bonaparte, está pasando en el Estados Unidos de Joe Biden, de la misma forma que pasaba en el Estados Unidos de Donald Trump, de George Bush, de Bill Clinton. Es una cuestión que trasciende estas cuestiones políticas y que es algo que es política pero más profunda. Una política de clase, una política económica que se mantiene y que tiene estos ribetes y estas cuestiones culturales que se usan como arma en contra de la clase trabajadora estadounidense. Así que bueno, traigo esta dimensión porque me parece valiosa, me parece que a veces se pierde de vista detrás de todo el ruido, el progresismo, marxismo cultural y esto y lo otro, y se pierde de vista estos datos duros. La gran mayoría de la riqueza de los hogares de Estados Unidos se concentra y se está concentrando cada vez más. La mayoría de los estados, la mayoría de los hogares de Estados Unidos adquiere muy poquita de esta riqueza, y la tendencia va a que cada vez tenga menos de esta riqueza. ¿Cómo se hace para evitar que esto, y cómo evitar que esto canalice cierto cambio en la sociedad? Y bueno, poniendo estas luchas constantemente, la lucha por la identidad LGBT, la lucha por la identidad negra, la lucha por esto, la lucha por lo otro, al infinito, pero nunca referirse a la cuestión básica central de la economía estadounidense para nunca cambiarla. Es algo evidente, obviamente hay otras cuestiones, el mundo no termina en un análisis materialista, pero no hay que olvidarse de él. Así que bueno, espero les haya gustado el video. Les agradezco a todos, les agradezco especialmente a mis Patreon, que me ayudan muchísimo, donde en Patreon pueden acceder a contenido exclusivo y además aparecer en los agradecimientos, en los videos, en este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Así que bueno, les dejo como preguntan. ¿Creen que hay una lucha de clase de Estados Unidos o no? Los leo en los comentarios. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.